hay algo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. El título de esta palabra es fuerza interior. Digan conmigo, fuerza interior. Fuerza interior. Cuando nos congregamos, cuando buscamos en la palabra, cuando oramos, estamos teniendo más fuerza interior, porque es importante desarrollar ese poder interno, ya que si dentro de nosotros, en nuestro espíritu, estamos fuertes, todo lo demás va a fluir muy bien y naturalmente. Es menos esfuerzo, es menos desgaste si tú te permites que Dios te fortalezca en ese hombre interior, en esa persona interior. Vas a ver resultados más rápidos, más poderosos, más grandes, porque así es con Dios. Entonces sabemos la importancia de congregarnos, de venir acá, porque aquí cada día que estamos presentes nos estamos fortaleciendo más en ese hombre interior, en esa persona interior. ¿Cuántos saben eso? Entonces quiero hablarles de eso. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Léelo conmigo. Dice así: Pablo está orando aquí por la iglesia de Éfeso, y miren la razón por la cual él ora. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tremendo, ¿no? La oración de Pablo por Éfeso y también por nosotros seguramente es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, que de ese poder de la gloria de Dios venga para nosotros, de esas riquezas de la gloria de Dios venga a nosotros un poder interno, el cual será necesario. ¿Para qué? Versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Mira esa palabra tan maravillosa. Si ustedes son fortalecidos en el hombre interior, entonces serán plenamente capaces. ¿Capaces de qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, aquí ya van cosas muy poderosas, ¿no? Cuando somos fortalecidos en el hombre interior, acá en nuestro espíritu, entonces podemos entender un poco más acerca de la altura, profundidad, anchura, longitud de nuestro Dios, y podremos conocer cuál es el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, parece una contradicción, ¿no? Conocer el amor que excede el conocimiento. O sea, es un conocimiento que está por fuera de la razón del hombre, que solo se puede discernir a través del espíritu. El amor de Dios no se puede comprender con la mente humana. Tú puedes analizar ciertas cosas, mirar algunas cualidades e incluso hacer una lista acerca del amor de Dios y lo que lo caracteriza. Pero para tú poder tener una revelación de ese amor, de verdad entender cómo es el amor de Dios, únicamente se puede en el espíritu. No hay otra forma. Por eso dice la palabra: conoce este amor. Al ser fortalecido en tu hombre interior, podrás conocer este amor que excede todo conocimiento. ¿Cuántos quieren conocer más de ese amor? Es poderoso. Ahora sigue diciendo: ¿para qué? Para que seáis llenos con toda la plenitud de Dios. Wow. ¿Cuántos quieren tener toda la plenitud de Dios? Si tú tienes una revelación, si tú estás lleno en tu hombre interior, y tu hombre interior está fuerte, conoces el amor, la altura, longitud, ancho, todo lo que es Dios, y entonces podrás estar lleno de la plenitud de Dios. O sea, esto parece algo inalcanzable. Parece, ¿o no? Dios eterno, que los cielos no lo pueden contener, que cabe en el hueco de su mano todas las aguas de la tierra, que tiene la sabiduría para formar el universo. Dice aquí la palabra de Dios que si tú te fortaleces en tu hombre interior, podrás tener la plenitud de Él ahí contigo. Puedes tener la plenitud. La plenitud está hablando de un todo.
de todo lo que es Dios puede estar en ti. Dice, para que esté la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Dios es poderoso para hacer todas las cosas, porque es el resultado. O sea, cuando tú eres fortalecido en tu hombre interior, primero experimentas un proceso espiritual que se trata de conocer más acerca de Dios y del amor de Dios, y entonces puedes experimentar la plenitud de Dios en ti. Y luego, después de que tienes ese proceso interior en tu espíritu, ahora verás en tu externo, en lo que es tu vida cotidiana, en tu vida natural, podrás ver muchas cosas. Hay un resultado, dice la palabra de Dios: el que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder dice que actúa en nosotros. Hay tantos tesoros en estos versículos que podríamos pasar acá mirando punto por punto lo que dice Dios, pero solo quiero concentrarme en algunas cosas. Lo primero que quiero hablarte es acerca del hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Y también quiero hablarte acerca de dónde viene el poder para ese hombre interior, que el versículo lo dice, de las riquezas de su gloria. ¿Sí? ¿Lo leímos? O sea, para poder fortalecerme en mi hombre interior, necesito las riquezas de su gloria. De eso quiero hablarte hoy. En esas dos cosas me quiero concentrar, porque sé que hay mucho que decir. Podemos hablar acerca del poder de Dios que actúa en nosotros, de muchas cosas que nos van a servir para nuestra vida cotidiana, pero quiero concentrarme en esas dos. El hombre interior. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Acá Dios nos muestra un cuadro muy claro de que nosotros tenemos dos naturalezas. Escucha, ¿por qué dos naturalezas? Porque cuando tú llegaste a Cristo, naciste de nuevo, Dios te dio una nueva naturaleza en tu interior, tu hombre interior. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún conservas la naturaleza de la carne en tus miembros, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. Hay otra ley en mis miembros que se revela la ley de mi espíritu. ¿Sí? Hay dos naturalezas que están ahí peleando todo el tiempo en tu vida. Un día nos seremos librados de este cuerpo de muerte, como dice la palabra, porque ya sabemos, por la redención de nuestro cuerpo ya se pagó, que aún no se ha efectuado, porque Cristo aún no ha regresado por la iglesia. Él nos redimió de la muerte espiritual, nos redimió de la muerte eterna y también nos redimió de la muerte física. Las dos primeras ya se dieron. En el nuevo nacimiento ya somos libres de la muerte eterna y de la muerte espiritual, gloria a Dios. Pero la muerte física aún no. ¿Por qué? Dios lo dejó guardado para el final. Jesús dijo que a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados conforme al de Jesús en su resurrección. Y ahí entonces tendremos el cuerpo que Dios nos prometió darnos. Hay una redención ya paga por nuestro cuerpo, pero mientras llegue ese momento tendremos que lidiar con esa naturaleza carnal que se conserva en nuestros miembros. ¿Sí está claro? Por eso Pablo acá dice: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque pues es inevitable, así no queramos, pues así no querramos, nuestro cuerpo exterior, pues ya sabemos, ¿no? Se va desgastando. Podemos hacer truquitos y valernos de muchas cosas que se han inventado, pero por más que sea, naturalmente este cuerpo tiene que desgastarse, ¿o no? Pero hay una buena noticia, y es que el interior no se desgasta, sino que se renueva día a día. O sea que interiormente jamás envejecemos. Poderoso. Envejecemos por fuera, amén. Envejecemos por fuera, pero por dentro no. Y Dios nos dice que podemos renovar ese hombre interior día a día. O sea, todos los días podemos renovarlo. O sea que el hombre exterior se gasta, pero el interior se renueva todos los días con Dios. Y esto nos ilustra un poco más lo que estamos hablando.
Porque lo que debemos nosotros hacer es hacer que nuestro hombre interior se fortalezca. Por eso recuerda, el nombre de este sermón es fuerza interior. Que nuestro hombre interior se fortalezca cada día más, que esté lleno. Pero no desconocemos la batalla que libramos. ¿Sí está claro? Acompáñame allá a Romanos capítulo 7. Pablo dice así, versículo 22, para no leer todo el capítulo. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Sí se dan cuenta? Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en mis miembros. Tremendo. Y luego Pablo expresa con una aparente angustia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo aquí, hablando, nos da a entender que quiere que muy pronto su cuerpo sea transformado, su cuerpo de muerte, porque este cuerpo de muerte lo lleva siempre, o siempre tiene una fijación hacia el pecado, porque la ley que opera en el cuerpo de muerte es la ley del pecado. Pero en su interior, en su espíritu, está la ley de vida, la ley de Dios, porque fue nacido de nuevo y lo reconoce. Hay una ley en mi interior que se deleita en la ley de Dios. Díganme si no es así. Uno está con Dios y escucha palabra y es como: wow, aleluya, uy, esto es tremendo. No se les sacude el corazón cuando reciben la palabra de Dios. Pero uno sale y le sacan la piedra y como que: ay, Dios mío, ¿qué pasó? Lo que aprendí en el culto, lo que aprendí en la iglesia. Es una ley que está en nuestros miembros, y esa ley carnal está resumida en dos partes: en el alma y en el cuerpo físico. ¿Ok? O sea, esa ley carnal, porque a veces cuando Pablo se refiere al corazón y hablando acerca de lo engañoso que es el corazón, como por ejemplo Jeremías lo dice, es porque habla de esa parte de nosotros que es almática, que es emocional, ¿cierto? Y la parte que está en nuestro cuerpo, que tiene que ver con los sentidos físicos. Está vendida al pecado porque está la ley del pecado ahí. Pero en nuestro interior está el Espíritu Santo. Tenemos una ley. ¿Qué batalla, no? O sea, vivir todos los días con esa batalla. Con razón Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya anhelamos que el Señor nos cambie este cuerpo, ¿no? Que ya muy pronto nos dé un cuerpo nuevo. ¿Ustedes se imaginan cuando el Señor suene la trompeta y nuestros cuerpos sean transformados y tengamos un cuerpo glorioso como el de Cristo cuando resucitó de los muertos? Wow. Un cuerpo que no se enferma. Porque acá sabemos estamos en victoria, pero tenemos que estar en una constante batalla en la fe, ¿cierto? Creyendo por nuestra sanidad, por nuestra bendición, por nuestra estabilidad económica, emocional, familiar, etcétera. Dando la batalla por nuestros hijos, por nuestra familia. Es una batalla y no podemos decir que no todos los días, porque queremos estar con Dios y que toda nuestra familia lo esté. Pero siempre hay una ley ahí que es como sacando, llevándonos hacia otro lado. Entonces por eso Pablo exclama así, porque ya quiere ser librado de ese cuerpo de muerte. A veces este mundo nos hostiga, este mundo nos cansa, y los que somos padres entendemos mejor esto, ¿no? Porque pensamos en el mundo que le va a tocar a nuestros hijos y eso nos duele el corazón, ¿o no? No sé cuántos padres hay acá. Uno ve cómo está el mundo y le duele, pero ya estamos grandes, como que bueno, aquí ya sabemos por dónde seguir. Pero nuestros niños están creciendo y no tenemos temor, porque los vamos a educar en el camino de Dios y sabemos que serán librados y guardados, y que aun cuando fueren viejos no se apartarán de este camino, como la palabra lo promete. Pero sabemos que nos espera una batalla de todos los días, ¿o no? Creyéndole a Dios por ellos, dándoles la palabra, llevándolos por donde es, cuidándolos de que mala información no llegue a ellos, explicándoles cuando les llega, siempre aclarando las cosas. Es una batalla de todos los días. Un día crecerán los que tenemos hijos pequeños y tomarán sus propias decisiones, y entonces ahí nos tocará a nosotros mirar si el trabajo que hicimos durante toda la infancia fue bueno. Esto es un camino de todos los días y es una batalla que no podemos omitir, porque predicamos acerca de nuestra posición en Cristo, lo creemos, y desde ahí debe ser nuestra batalla. No desde el mundo, no desde la tierra, no desde lo natural, sino desde lo espiritual. Por eso Dios dice: es muy importante que fortalezcan su hombre interior.
Porque fortaleciendo el hombre interior, ustedes van a conocer plenamente quién es Dios y conocerán el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y también ustedes disfrutarán de la plenitud de Dios en ustedes y tendrán un poder que actúa en ustedes. Hay que fortalecer el hombre interior. Aleluya. Pero es nuestra batalla. Entonces Pablo sigue diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ojo, no es una expresión derrotista. No es que le esté diciendo que ya con su carne entonces lo deja hacer lo que quiera porque está vendida al pecado. No, en el capítulo 2 continúa leyendo, porque es muy importante ver lo que dice acá. Dice, perdón, en el capítulo 8, discúlpenme, seguido del capítulo 7. Capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y esta parte que sigue dice aquí, miren: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Voy a hacer esta salvedad acá. Esa parte del versículo fue agregada en la traducción 1960 de Reina Valera. Entonces no está en el texto original. Vamos a omitirlo, ¿ok? Si ustedes miran el texto original, esta parte del versículo no está. O sea que la forma correcta de leerlo es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos al versículo 2 y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miremos el versículo 3. Luego dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos nosotros? O mejor, ¿cómo debemos andar? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no? Porque hay cristianos que andan conforme a la carne. Entonces existen tres tipos de personas ante Dios. ¿Cuáles? Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. ¿Quiénes son? El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, que está en el mundo, que está sin Dios, está fuera del pacto. Está el hombre espiritual, es aquel que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su corazón y camina en el Espíritu, es un hombre espiritual. Pero está el otro, que es el hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Aquel que ha nacido de nuevo también, pero no camina en el Espíritu, sino camina en la carne. Que es donde encontramos a muchos cristianos que, aunque han nacido de nuevo, tienen una vida frustrada, una vida derrotada. Todo el tiempo están en desasosiego, no saben para dónde ir, no son guiados por el Espíritu Santo, no porque Dios no quiera guiarlos, sino porque ellos no pueden escuchar a Dios, ya que son cristianos inmaduros. En Romanos 8:14 dice: todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Pero si tú miras la raíz en el texto original, la palabra es esta: todos los que son hijos maduros de Dios pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos cristianos que van como sin dirección, sin norte, no van de victoria en victoria, sino de golpe en golpe, de derrota en derrota, es porque no tienen una dirección clara del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Cristianos carnales. Ferchito al principio nos hablaba acerca de hablar la verdad, de vivir en esa verdad. Estamos en Cristo, estamos en Dios. Tenemos una salvación que nos fue otorgada gratuitamente por el sacrificio de Jesús allá cuando murió en la cruz. Gloria a Dios. Pero ahora tenemos que ser responsables con esa salvación y comenzar a caminar en el Espíritu, fortalecernos en el hombre interior. Porque ¿quién tiene lidias con la carne? Aquel que no alimenta su espíritu sino su carne. ¿Están acá? O sea, si tú lees allá en Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, dice que todo el tiempo están en una batalla. Estas dos se oponen, dice la palabra. Todo el tiempo están ahí, la carne contra el Espíritu. ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? La más fuerte.
¿Y cuál es la más fuerte? La que tú más alimentes. O sea que si tú alimentas más tu carne estará más fuerte y termina ganando tu carne. Pero si tú alimentas tu espíritu, todo el tiempo le estás dando palabra, estás ahí conectado en oración, lleno del Espíritu Santo, te congregas fielmente, tu espíritu va a estar fuerte. Y al estar fortalecido en el hombre interior, pues tu carne no tiene otra opción que someterse. Esta batalla no es en tus fuerzas, esta batalla es en el espíritu. No es con fuerza, oh Zorobabel, ni con espada, es con su Santo Espíritu. Es con el Espíritu de Dios. O sea que entre más tú busques a Dios y estés con Dios, más victoria tienes sobre la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, y Pablo las describe allí, ¿no? Adulterio, fornicación, homicidios, hechicerías, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades y cosas semejantes a estas, orgías, y las nombra. Dice, todo esto son obras de la carne. O sea, un hijo de Dios, aún siendo nacido de nuevo, podría terminar practicando estas cosas si no tiene mucho cuidado, si no le pone un freno a su carne y comienza a alimentar su espíritu. Y es que al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican, o sea, habla el pecado de práctica. ¿Y cuál es el pecado de práctica? El pecado de muerte. Si tú lees allá en Juan, en la primera carta, Juan explica diciendo, el pecado de muerte es el que se practica, no el que se comete, el que se practica. Es decir, yo como hijo de Dios me equivoco, todos nos equivocamos, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos redarguye en nuestro interior y entonces volvemos, Señor, te confesamos esto, perdónanos, y el Espíritu nos regresa al gozo de la salvación, somos perdonados, lavados otra vez y seguimos adelante, ¿o no? Y cada vez que cometemos un error regresamos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Pero ¿qué pasa con aquel cristiano carnal que aunque sabe, el Espíritu Santo le está hablando todo el tiempo, no lo hagas, no lo hagas, vamos, ese no es tu camino, esa no es tu naturaleza, pero él hace caso omiso a la voz del Espíritu Santo en su interior y comienza a hacer y hacer y hacer y practicar, está en riesgo de muerte? Por eso debe tener cuidado, porque puede estar allí de cabeza hacia el lugar de donde un día Dios lo sacó. Esto es muy peligroso. No podemos hacer que el pecado se convierta en una práctica. El pecado que se comete es el pecado que luego se confiesa y es cubierto con la sangre de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte la maldad, que es algo poderoso, porque Dios no solo te perdona el pecado, porque si así fuera nomás, entonces tú luego tienes otra vez esas ganas de pecar. ¿Sabes qué hace Dios? Te perdona el pecado, pero también te limpia la maldad. Por eso es que el camino del justo cada día es más limpio, cada día es mejor, cada día se perfecciona más, porque va de aumento en aumento. Y entre más fortalece su hombre interior, más caminará en santidad y en victoria sobre el pecado y sobre todo lo que hay en este mundo. Porque está en Cristo, porque está en Dios. Aleluya. ¿Sí lo creen? Entonces, ¿a cuál de los dos estás alimentando más? Porque al que más alimentes será el más fuerte. Si tú dedicas tus días a solo ver series en la televisión, a mirar tus redes sociales, a escuchar música que te contamina, a hablar con tus amigos y escuchar conversaciones que son dañinas para tu vida espiritual, pues estás alimentando tu carne. Luego, cuando viene la tentación, estarás muy débil delante de ella. Pero si tú te alimentas de palabra, estás lleno de Dios todo el tiempo, recibiendo, congregándote, firme con el Señor, tu espíritu estará muy fuerte, tu hombre interior, y tu carne, tu hombre exterior, tendrá que someterse. Viene la tentación, tú estás fortalecido en el poder del Espíritu Santo y puedes caminar en victoria. Esto es un mensaje de madurez espiritual, porque Dios no quiere hijos fluctuantes que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, como dice Santiago, como la ola del mar que es arrastrada por el viento, inconstante en todos sus caminos porque es de doble ánimo. No, Dios quiere personas que estén cimentadas, como leíamos allá en Efesios, en el amor de Dios, que sean plenamente capaces de conocer cuál es la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, experimentar ese conocimiento del amor de Dios que excede cualquier conocimiento humano, que estén ahí parados, arraigados en su fe. Esos cristianos son indestructibles,
Son cristianos victoriosos. Cualquier cosa que emprenden les sale bien. Cualquier negocio que hacen les funciona. Sus familias son un éxito, son estables. Sus matrimonios son bendecidos. Sus hijos crecen en sujeción. Andan en el espíritu, no en la carne. El destino de ellos se llama victoria. Victoria, triunfo, bendición. Siempre estarán en éxito, porque cuando caminamos en el espíritu, aunque vengan muchas adversidades, porque sé que el diablo se opone y sé que vienen problemas, de todas ellas salimos victoriosos. Y es el mensaje de Dios para una iglesia que necesita crecer y no quedarse en un estado carnal. ¿Cuántos cristianos carnales en una tibieza espiritual están con los cristianos, con los calientes y pasan por calientes? Están con los fríos y pasan por los fríos, como fríos. Ellos son tibios. Acá adoran al Señor, pero allá se contaminan con el mundo. Y no quiero que lo tomes como algo legalista, porque no lo es. Esto es revelación del Espíritu Santo para tu interior, de que si tú tienes esta palabra puesta en tu corazón, tú puedes caminar en victoria sobre el pecado. Porque Dios murió en la cruz y pagó un precio muy alto, un dolor muy grande, para darte victoria sobre el pecado, para que tú no estés esclavo de esas cosas. Porque el pecado ya nunca más se enseñoreará de ustedes, porque no andan bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el amor de Dios, bajo ese cuidado divino. Entre más tiempo tú pasas con Dios, menos habrá espacio para las cosas de este mundo. Necesitamos caminar en el espíritu. Y allá en Gálatas 5 dice, después de describir las obras de la carne, dice: mas el fruto del espíritu, ¿qué es? Amor. O sea, fruto, resultado, porque un fruto es algo que nace naturalmente. Tú nunca ves a un árbol haciendo fuerza para dar fruto, ¿o sí? No, él naturalmente da fruto. Sí, tú no ves allá la papaya como que salga papaya, no. Así hay muchos cristianos: Señor, es que eso está muy duro, pastor, es que yo soy muy débil en mi carne, es que no me gustan mucho las mujeres, pastor. Tú necesitas es más revelación del Espíritu Santo, más palabra, y caminarás en victoria sobre eso, porque naturalmente habrá un fruto en tu vida. Salmos 1: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces el resultado será como un árbol plantado junto a las aguas. Sus raíces están nutridas, el Espíritu Santo fluye como la savia. En las ramas se produce un fruto, hay una flor, hay un buen olor. La gente identifica cuando esa persona es espiritual, se nota. Hay un fruto para comer. Es una persona que está plantada, no es alguien que está de aquí para allá. Ha echado sus raíces, tiene nutridas sus raíces, porque no está plantado en un desierto donde no hay agua. No, está plantado junto a las aguas, que es la palabra y el Espíritu Santo. Ese árbol será muy fructífero, naturalmente dará un fruto, y el fruto se llama amor. Y el amor deriva muchas cualidades, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es el árbol que da fruto. El Hijo de Dios que está fortalecido en su hombre interior es un árbol de bendición, es un árbol fructífero, y todo lo que hace le sale bien. En todo lo que hace prospera. Tú te sabes Josué capítulo 1 versículo 8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien en la vida? Si es posible. Ay, pero le llegó un problema. De ahí saldrá bien. Está pasando por una situación difícil. De ahí saldrá bien.
está siendo atacado por enfermedad, de ahí saldrá en victoria. Un hijo de Dios no fracasa frente a las turbulencias. Un hijo de Dios navega sobre las turbulencias. Un hijo de Dios, eso es como el águila, vuela sobre la tormenta. Pueden haber muchas tormentas, pero estamos en victoria, porque estamos arraigados, porque estamos fortalecidos en el hombre interior. Esa fuerza, Pablo decía, viene de las riquezas de su gloria. ¿Se acuerdan? De las riquezas de su gloria. Y esto allá cuando lo leímos, voy a leérselos otra vez ahí en Efesios 3:16, dice así. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, conforme a las riquezas de su gloria. Tú sabes, tu fuerza interior viene de la gloria de Dios, de las riquezas de la gloria de Dios. Es lo que nos está diciendo este versículo. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es ese misterio de la gloria de Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo lo ven? Poderoso. O sea, entre más revelación yo tenga acerca de Cristo en mí, entonces más soy fortalecido con poder interior. Es lo que está diciendo. O sea, más revelación, Cristo está en mí. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué tengo en Cristo? ¿Qué puedo hacer en Cristo? Más fuerza tengo, estoy más lleno de Él. Necesitamos más revelación del Espíritu Santo en nosotros. Dice Colosenses ahí también, pero en el capítulo 2 versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, otra vez, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Eso de los tesoros y la sabiduría del conocimiento es algo poderoso, porque cuando tú llegaste a conocer a Dios desde ahí hasta ahora, tu vida se trata de buscar tesoros. Esa es la vida de nosotros, buscar tesoros. Y no paramos, y no se acaban tampoco. O sea, tú puedes buscar y buscar y siempre sacarás con gozo de las aguas de la salvación. Siempre encontrarás una revelación nueva. Siempre tendrás una palabra de parte de Dios para ti. Entonces, más bien, nosotros como hijos de Dios debemos es ocupar nuestro tiempo, la mayor parte de él, en buscar esos tesoros. Dios nos dio una mina abierta. Nos dijo: acá está mi palabra, este es el testamento. Entonces, ábrelo, ahí está tu herencia. ¿Quieres conocer qué es tuyo? Tienes que leer el testamento, si no, no sabrás que es tuyo. El testador ya murió, Jesús, por eso nos corresponde la herencia, porque la palabra de Dios dice: para que la herencia sea entregada tiene que morir el testador. Ya murió Jesús. Ahora tenemos este testamento. Menos mal, Jesús nos dejó el testamento, ¿no? Nos dice: mira, todo esto es tuyo, ábrelo, léelo, escudriñalo, deja que el Espíritu Santo lo revele en ti y comienza a vivir en esas riquezas del conocimiento. Me fascina eso, los tesoros de la sabiduría. Esos tesoros escondidos que toca buscar, que toca encontrar, como quien cava en una mina hasta encontrar esa esmeralda. Así tenemos que hacer en la palabra. Cavamos, ahondamos en ella y ahí se revela la palabra. Y cuando tú conoces algo que tú no sabías, esa palabra te cambia la vida. Esa palabra te da una nueva perspectiva, te hace ver las cosas de una manera diferente. ¿O no? ¿No te ha pasado que escuchas una palabra y esa palabra te transforma todo? Te soluciona un problema, te saca de una enfermedad, te ayuda con un hijo, te ayuda en tu matrimonio, etcétera. La palabra de Dios es la solución para tu vida. Tú la abres y encuentras lo que necesitas. Un día yo estaba en diciembre, estábamos con todo el desafío de venirnos para este lugar y poder adaptar, y teníamos mucho gasto. Y yo estaba dando mi batalla de fe. Ahí en mi interior estaba creyendo y con palabras y manteniendo mi actitud de gozo, todo lo que concierne a batallar en fe, ¿no? La declaración de fe, etcétera, que hemos aprendido, nos hemos ejercitado para eso, gloria a Dios. Pero sabemos que es una batalla, porque el enemigo le manda a uno pensamientos negativos: no se va a poder, vas a fracasar, cosas que vienen del diablo. El diablo está derrotado, pero a veces nos da esos dardos, ¿sí o no? Y yo estaba en ese proceso, pero no, en el nombre de Jesús nos vamos para allá. Y yo llegué allá donde mi pastor, en la oración que tengo con él los martes en la mañana,
Y mi pastor comenzó a hablar algo así como tan normal, como tan normal para él. Pero para mí eso fue como wow. Él estaba hablando acerca de los ángeles. Entonces él dijo: pastores, activen ángeles. La Biblia dice allá en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de nosotros. Entonces, si la Biblia dice que son espíritus ministradores, ellos te ayudan a ministrar. Y yo quedé como wow, ¿cómo así? Sigue hablando, pastor. Eso de que se te despierta como quieres saber más, ¿cómo así? Entonces el pastor dijo: sí, ustedes no están solos haciendo ese trabajo. Ustedes están pastoreando, aparte de que tienen un equipo de trabajo de personas que les ayudan, ustedes tienen ángeles que son espíritus ministradores que les ayudan a ministrar. Ustedes no pueden ministrar a todas las personas, pero hay ángeles que lo están haciendo por ustedes. Activen esos ángeles y que ministren. Y luego dijo: díganle a los ángeles que vayan y traigan los recursos económicos que necesitan. Y yo quedé como wow. O sea, yo sabía, yo había escuchado de los ángeles y sí, uno ha estudiado, pero ese día fue un pum en mi corazón. O sea, fue el Espíritu Santo revelándome algo. Se me abrió un tesoro. Y yo dije: wow, Señor. Y yo me fui para mi casa y solo pensaba en eso. Solo pensaba en eso. Y no podía dejar de pensar en eso. Yo decía, y eso es, no, tú meditas. Esa palabra comienza a hacerse vida en tu interior. Y yo decía: claro, yo soy pastor, pero yo no estoy solo. Aparte de que tengo al Espíritu Santo y las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas, y tengo una iglesia lindísima, un equipo lindísimo, pero yo no estoy solo haciendo ese trabajo de pastor. Una esposa maravillosa que es una mujer de Dios, pero no, tengo aparte de eso ángeles que trabajan para mí. O sea, desde ese punto de vista yo no puedo ministrarlos, pero ángeles, vengan para acá, les dije. Vayan y traigan recursos económicos. Necesitamos dinero. Y les dije: necesitamos dinero porque para poder entrar a ese nuevo lugar que es tenemos que pagar 2 meses por adelantado, tenemos que pagar una adaptación acústica, un aislamiento acústico, y eso son ingresos, son recursos. Ángeles, vayan y traigan el recurso económico. Mi pastor nos dijo: ellos son soldados, pónganlos a trabajar. Y eso a mí me cambió la vida. O sea, eso fue algo y eso fue en diciembre. O sea, en diciembre a mí se me reveló esa verdad. O sea, yo sabía que los ángeles, sí, uno le cuídeme la moto, sí, pero ahora es diferente. O sea, es como una revelación tan profunda, una revelación que entiendo. Y yo les dije: bueno, ángeles, vayan, ministren y tráiganme recursos económicos. Traigan a la iglesia, porque no es para otra cosa, es para la obra de Dios. Es con un buen propósito. Vamos a crecer en nombre de Jesús. ¿Y saben qué pasó? En diciembre llegaron más de 40 millones de pesos a esta iglesia y no tuvimos que endeudarnos. Una palabra, escúchame, una palabra que mi pastor dijo me cambió la forma de ver las cosas, y eso transformó todo. Así funciona. Por eso, cuando hablamos de los tesoros escondidos, cuando hablamos de la sabiduría, del conocimiento, de esos tesoros de Dios, estamos hablando de algo grueso, de algo grande, de algo poderoso. De que cuando tú tienes el conocimiento de Dios, lo tienes todo. Cuando tú sabes los misterios de Dios, cómo funciona el cielo, cómo funciona el mundo espiritual, todo es tuyo, no existe límites para ti. Con razón, todo lo que hacemos comienza a prosperar, porque vemos con los ojos del Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecernos en nuestro hombre interior más, para que se revelen esos secretos, para que entendamos esa revelación y comencemos a caminar en esas verdades de Dios poderosas, y nos salgamos de esta realidad, que esta realidad es absorbente, atrapa al mundo, hace que la gente no avance. Esta realidad es una realidad mentirosa, cambiante, engañosa. Sí, no podemos negarla porque ahí está, pero no decidimos creerla. Creemos la palabra de Dios. Los tesoros de esta palabra son los que nos hacen caminar en victoria sobre la realidad. Es momento de fortalecer nuestro hombre interior y caminar en esta vida. Yo volví donde mi pastor al siguiente martes y le dije: pastor, gracias, y le di un abrazo. El pastor le daba risa. Pastor, es que eso que tú me dijiste ese día, y estábamos con varios pastores, nos reunimos como más pastores ahí,
15, 18, 20 pastores nos reunimos a orar. A veces van 10, bueno. Y estábamos con varios pastores y entonces les comencé a contar que esa palabra para mí había sido un boom. Y que ahora tenía algo muy claro que no tenía, revelado. Y que ahora entendía cómo funciona esto. Entonces, recuerdo, les cuento este testimonio. Yo estaba un día en esa oración. Y yo me vine con el pastor Santiago, que es el que estuvo ministrando en el día del encuentro, que ustedes conocen, que es un amigo mío muy querido. Y yo le dije: pastor, ¿me acompañas a mirar una bodega para nuestra iglesia? Y llegamos acá por primera vez. Él entró, comenzamos a mirar, vimos todo. Y él dijo: uy, esto está hecho como si estuviera pensado para una iglesia. Entonces yo le dije: sí, ¿cierto? ¿Y cuánto es el precio? Tanto. Y el pastor Santiago se quedó mirando y no me dijo nada. Y yo le dije: pastor, la verdad yo estoy orando y como que sí, como que este es el lugar. Y él no me decía nada y no me dijo nada. Solo dijo: está muy bacano. Solo dijo eso, nada más. Así con su barriguita: está muy bacano. Y ya. Y no me dijo nada más. Nos fuimos. Luego pasó todo lo que pasó, gloria a Dios. Y entonces estábamos hace poco en la oración y mi pastor me pidió que yo testificara a los otros pastores lo que había pasado. Entonces yo les conté los milagros que Dios hizo, cómo nos expandió en plena pandemia, Dios nos bendijo. O sea, fue una cosa maravillosa. Y toda la gloria es para nuestro Señor, ¿no? Porque pues fue Él el que lo hizo. Solo nosotros creímos y nos fortalecimos en ese hombre interior, ¿no? Le creímos. Y les estaba contando y todos: wow, tremendo, uy, todo lo que Dios hizo, wow. Y todos asombrados, tremendo. Y entonces estábamos hablando con pastor Santiago y yo le dije: pastor Santiago, ¿y tú por qué no te sales de allá? ¿De dónde estás? A mí no me gusta ese auditorio que tú tienes, le dije, porque tiene columnas, no se ve bien. Yo creo que ya es hora de pasarte a un lugar más bonito, más grande, más amplio. Y él me dijo: sí, pastor, no, yo estoy creyéndole al Señor. Yo le dije: pues voy a creer por ti. Y le creímos a Dios. Entonces estábamos hace poco otra vez en la oración. Esa oración es una bendición. Estábamos en esa oración y pastor Santiago dijo: yo quiero confesarles que el día que fui a mirar esa bodega con el pastor Enoch, yo dije: uy, no, esto es una locura. Y nos dijo, y estuve a punto de decirle: pastor, no te metas en esto, vas a cometer un error, no lo hagas, es una locura, ¿cómo vas a pagar toda esa plata? Pero dijo: algo me detuvo, fue el Espíritu Santo que frenó mi boca y no me dejó decir nada. Yo solo miré y no dije nada y me fui. Y luego, cuando vi cómo Dios respaldó e hizo todo lo que hizo, entonces yo decidí creer también. Y ahora acaban de estrenar también una tremenda bodega espectacular. Así es con Dios. Gloria a Dios. Una palabra del tesoro, del conocimiento de Dios puede cambiarlo todo en tu vida. Por eso nunca desprecies venir a congregarte, porque ese día seguro Dios tiene una palabra que cambiará tus tinieblas en luz, que hará que todo sea diferente. Una sola palabra. Dios tiene cada día un tesoro nuevo para ti, que va a hacer que mires de una manera diferente, porque de las riquezas de su gloria viene el pleno entendimiento, como lo leíamos ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 3. Viene el pleno entendimiento a fin de que podamos conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. Dice Efesios capítulo 1 versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Wow. Miren, no ceso de dar gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Bueno, ustedes ya han leído, si saben de memoria, Efesios capítulo 1, ¿cierto? Y llega a este versículo, dice: y oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que abra los ojos de su entendimiento para que puedan ver. O sea, Pablo está más preocupado por la revelación de ellos que por la bendición de ellos, porque Pablo sabe que si ellos tienen revelación, tienen toda la bendición. Entonces él no ora: Señor, dales plata, dales un esposo, por favor, Dios, mira, ya se está dejando el tren. No, él está diciendo: dales revelación. Si tienen revelación, lo tienen todo, porque con la revelación viene todo, los tesoros de la sabiduría de Dios. Pero para poder llegar a esa revelación, tenemos que fortalecernos en el hombre interior.
más revelación, y continúa diciendo: para que sepan, escuchen, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre principados, dominios, sobre todo lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si tú terminas de leer ahí Efesios capítulo 1, es maravilloso, porque está diciendo Dios, Padre, Pablo está orando a Dios, Padre, que a estas personas, de hechos mi iglesia, se les abra el entendimiento y puedan ver cuál es la esperanza a la cual tú los has llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creen. El mismo poder que operó en Cristo cuando fue resucitado de los muertos es el mismo poder que opera en ti. Necesitas más revelación para entenderlo, porque sin revelación no puedes hacer uso de ese poder, aunque sea tuyo. Y esas riquezas también son tuyas, las riquezas de la gloria de su herencia en Cristo, pero no puedes disponer de ellas si no tienes revelación. Primero tienes que tener una revelación que ocurre cuando eres fortalecido en tu hombre interior. Y eres fortalecido en tu hombre interior, entonces se alumbran los ojos de tu entendimiento y puedes ver cuál es la esperanza a la cual Dios te llamó. Por eso caminas como un peregrino en esta tierra, porque sabes que esta tierra no es tu casa, porque sabes que aquí estás de paso, que eres un embajador del cielo en la tierra. Este mundo no te ata, no te amarra, no lo necesitas, porque tú vives de lo que Dios te da. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú tienes una buena palabra y estás comiendo todo el tiempo de esa palabra, tú lo tienes todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busque las añadiduras, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces las añadiduras, el carro, la casa, el empleo, el trabajo, la universidad de los niños, los gastos, la ropa, todo eso se llama añadidura. Añadidura, ¿por qué? Porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque tú quieres ir a casa, porque Jesús en algún momento te dirá: hijo, vamos a casa. Y tú dices: aleluya. ¿Y la casa, Señor? ¿Y el carro? Eso no es nada. ¿Sabes? Porque Jesús antes de irse dijo: me voy, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a prepararles casa. Yo les dejo mi espíritu para que no estén solos, para que esté con ustedes y en ustedes, pero yo me voy a hacerles casa. Y luego volveré y os tomaré a mí mismo. Qué palabra tan profunda. Os tomaré a mí mismo. ¿Cómo así? Él solo toma y se lleva a los que tienen su espíritu. Os tomaré a mí mismo. Los que tienen mi espíritu, los que me tienen a mí, los que yo, en quienes vivo a través de mi espíritu, a esos son los que me llevo conmigo para las casas que les construí, para que vivan ahí y estén ahí. ¿Tú te imaginas cómo es esa casa? No, eso no es de interés social. Eso no es de interés prioritario. Ni la mansión más hermosa de este mundo se compara a algo que el mejor arquitecto ha construido con sus propias manos, nuestro Señor Jesucristo. Con los materiales más finos, calles de oro. El asfalto que Jesús va a usar es oro. O sea, allá no tendrás problemas con los huecos. Hay una casa para ti. Pero Pablo dice que haya una revelación para que entiendan cuál es la esperanza a la que los llamé. Porque si no hay revelación, tampoco podemos entender que todo eso viene, y mucho menos podremos vislumbrarlo para apropiarnos de esa verdad. Pero cuando la revelación está en el corazón,
Estas cosas, aunque parezcan fantasiosas para el mundo, para nosotros es una verdad. Es una verdad tan profunda, es algo que arde en nuestro corazón, que sabemos que si Dios dijo que así sería, así será. Y que estaremos allá con Él, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Cuando tú te fortaleces en tu hombre interior, todo esto se revela en ti. No solamente lo sabes como un conocimiento aprendido que alguien te explicó, sino que tienes ahora una revelación que el Espíritu mismo escribió en tu interior. Una verdad escrita no con pluma, con lápiz, escrita con el dedo de Dios en las tablas de tu espíritu. Ahí Dios te plantó esa verdad para que tengas la habilidad de creerla, porque la fe viene por la palabra. Escucha, cuando tú tienes palabra, la palabra se convierte en una revelación y la revelación produce fe. No puedes tener fe si no tienes palabra. Sí, cada uno tiene una medida de fe, sí lo sé, pero la fe se incrementa, la fe toma una forma más consistente y más grande, más eterna cuando tú navegas en la palabra de Dios, cuando te llenas de ella, porque es una palabra revelada que se escribe en las tablas de tu corazón, y entonces tú te conviertes en un hacedor de ella, porque esa palabra no es solamente conocimiento, esa palabra es vida. Esa palabra es el Espíritu en acción en ti. Es una palabra que te hace ver las verdades de Dios como algo real, como algo consistente, no como una fantasía. Porque te levantas y dices: esto es mío, esto es mi verdad. Este mundo es apenas un lugar por el cual estoy pasando y tengo que cumplir una misión. Pero mi casa está con Dios. Un día estaré eternamente con Él. Para siempre lo veré cara a cara y seré conocido como fui conocido por mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aleluya. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de su gloria. Dice la palabra de Dios en Salmos 28. Aleluya. Versículo 8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Quién es la fortaleza del pueblo de Dios? Jehová. La fuerza, el poder vienen de Él. Necesitas que Él te inyecte más poder, más fuerza, porque los muchachos se cansan. Dice Isaías en el versículo 28 del capítulo 40. Dice así: ¿no has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien no alcance. Ahora mira lo que dice: Él da esfuerzo al cansado. Aleluya. Y Él hace que se multiplican las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nos fortalecemos en el hombre interior y entonces tu caminar va a ser deleitoso. Caminarás con fuego, con pasión, porque eso es horrible, uno andar empujado. ¿Sí o no? Como la carretilla que toca levantarla para que ande. No, que no seas de esos carros viejos que prenden empujados. Avívate, ponle batería, llénate, conéctate a la fuente de ese poder interior y tú caminarás con ganas en esta vida. Nada te destruirá, nada te quitará esa fuerza. Tú eres fortalecido en el poder en tu hombre interior y desarrollarás esos sentidos espirituales que la palabra dice que podemos desarrollar. ¿Tú sabías que el espíritu, el hombre interior, también tiene sentidos? Te lo voy a mostrar: visión, oído, gusto, tacto y olfato. La Biblia lo dice. Dice la palabra en Efesios 1:18, donde leímos que es la revelación que el Espíritu Santo da, que alumbra los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento, la visión del Espíritu, del entendimiento espiritual. O sea, hay una visión. El hombre interior puede ver lo espiritual. Uno puede desarrollar ese sentido en el interior, en el espíritu, para poder ver con los ojos del espíritu y no tanto con los ojos físicos de nuestro hombre exterior. Nos hacemos más conscientes del mundo espiritual porque es más poderoso, ¿no? Recuerda, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es más real lo espiritual porque todo salió de ahí.
Ahora, tenemos visión espiritual, pero también tenemos oídos espirituales. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que es por fe el oír, y el oír es la palabra de Dios. Oídos espirituales. Cuando tú desarrollas ese sentido espiritual de escuchar con los oídos de tu espíritu, la revelación entra muchísimo más fácil. Porque la palabra hace un proceso. Ella pasa por la mente, bueno, no siempre, pero la mayoría de veces pasa por la mente, porque tú la escuchas, la procesas acá, pero luego baja a tu espíritu, y es ahí donde los oídos de tu espíritu están tomando esa revelación, están escuchando la voz de Dios, y baja y se planta en tu interior, se convierte en una verdad profunda, y entonces desde ahí comienza Dios a trabajar con el poder de esa palabra, porque la palabra es una semilla que comienza a crecer como una planta, y va y comienza a transformar tus pensamientos. Porque ese es el proceso de la revelación. Entra la palabra, la mente baja al espíritu a través de los oídos del espíritu, pero luego desde el espíritu comienza a transformar la mente, a educar la mente. Y luego viene un caso más extremo. ¿Cuál es? Que la palabra se encarna. Es decir, la palabra se exterioriza en nuestro hombre exterior. Nuestro hombre exterior, del cual también hemos hablado hoy, ahora comienza a alinearse al hombre interior, y comenzamos a vivir como el hombre interior que está en nosotros. La palabra tiene un poder extraordinario, sobrenatural. Nos transforma en nuestro hombre exterior a través del hombre interior. Aleluya. Por eso dice: el corazón alegre es medicina para los huesos, porque hasta los huesos, hasta la carne, hasta nuestros órganos se sienten beneficiados por la revelación que tenemos en nuestro espíritu. Cuando tú eres fortalecido en tu hombre interior, tu cuerpo también comienza a reaccionar a eso, porque la palabra se encarna. Amén. Pero también hay un gusto espiritual. Dice Salmos 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad. Tú le encuentras un gusto a las cosas de Dios con tu espíritu. Tu carne no siempre quiere. Tu carne tiene pereza, tu carne no quiere orar. Tu carne en las mañanas te va a decir otro poquito aquí debajo de las sábanas, de sábanas. Y el espíritu te está diciendo no. El espíritu está anhelando constantemente más de esa palabra. Entonces tú dices: no, carne. Te sometes y vas y te metes con Dios y gustas. Es un sabor, es algo tan precioso que comienzas a ver en tu interior, que es una fascinación por las cosas de Dios. Y quieres más, porque cuando pruebas algo rico quieres volver a comerlo, y quieres más. Y comes y comes y no te cansas, quieres más. Y dice la palabra, Jesús lo dijo allá en el sermón del monte, Mateo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay un gusto espiritual que también se desarrolla. Visión, oído, gusto. Si ves, tu espíritu también tiene sentidos. O sea, debes desarrollarlos, desarrollar tus sentidos espirituales. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, hay que ejercitar los sentidos espirituales. ¿Cómo? Con el uso. Hay que usarlos para que se desarrollen. Amén. ¿Ya están acá o no? Hay que usar los sentidos. Con el uso se desarrollan los sentidos espirituales, para que tengamos un discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué significa discernir el bien y el mal? Es determinar si una sugerencia o pensamiento viene de Dios o de otra fuente. O sea, cuando tú tienes tus sentidos espirituales desarrollados, tú tienes el discernimiento para entender cuando un pensamiento o cuando algo, una emoción, lo que sea, viene, y puedes discernir cuando es de Dios o es de otra fuente. Entonces sí es muy importante desarrollar esos sentidos espirituales. ¿Por qué? Vas a ser muy fácil guiado por el Espíritu Santo, porque sabes cuándo es Dios quien te está hablando o cuándo es otra cosa, el diablo, tu carne, no sé, una persona, o las emociones, tu alma. Pero cuando es el Espíritu Santo, tú ya aprendes a identificar. ¿Por qué? Porque has desarrollado tus sentidos espirituales y tú dices: esto es de Dios, esto no es de Dios. Porque el espiritual juzga todas las cosas, dice la palabra. El espiritual puede entender: esto sí, esto no es de Dios. Y comienzas a verlo. A veces llegas a lugares, inmediatamente en tu espíritu puedes
ver que hay demonios, puedes ver ambientes de maldad, porque desarrollas tanto los sentidos espirituales que puedes discernir. Hablas con personas y puedes ver en ellas cosas. Puedes saber cuando están atadas por demonios. El Espíritu Santo te lo muestra. ¿Por qué? Porque tus sentidos están desarrollados. Tenemos que desarrollar los sentidos espirituales. Pero también existe un tacto. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sabes? Hay un nivel mucho más profundo en la vida espiritual, cuando tú te metes tanto en esas aguas del Espíritu, que tú puedes llegar incluso a tener cosas sobrenaturales allí con Dios. Puedes tocar, puedes entrar a lugares donde no habías entrado en tu espíritu. Pablo dijo: conozco un hombre, si en el cuerpo no sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue raptado al tercer cielo y escuchó cosas que no le es permitido al hombre pronunciar. Pero de estas cosas, dice Pablo, no me gloriaré, más bien me gloriaré de mis debilidades. O sea, él estaba hablando del mismo, que él fue el que tuvo esa experiencia. Él pudo entrar hasta el tercer cielo en el espíritu. Hubo un momento en el que él pudo ir, porque el mundo espiritual no está limitado por el tiempo ni por el espacio. El mundo espiritual está en el marco de la eternidad. Y tú puedes llegar a momentos incluso de viajar, de salir de esta realidad donde te encuentras en este mundo natural y entrar en la eternidad con Dios. He escuchado, de hecho lo he vivido, cosas que la verdad uno no sabe ni cómo explicarlas. De estar ahí con Dios y contemplar esa hermosura, hasta palpar con tus manos, tocar al verbo, al Hijo de Dios. Pero no con tus manos físicas, en tu espíritu. Porque el espíritu también tiene un tacto, pero también tiene un olfato. Segunda carta a los Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿Cuántos saben eso? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento de Dios tiene un olor. Tú lo aprendes a discernir también. Tú puedes oler. Tú sabes cuando las cosas son de Dios, cuando no son de Dios. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos con poder en su hombre interior? Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Aleluya.